Uno de los temas top de la geografía actual es el tema del paisaje. ¿Qué es paisaje? Bueno, el paisaje, todos tenemos una idea de cuando miramos un cuadro con un paisaje, y es una acepción del término, pero también se le denomina paisaje a la expresión espacial que tienen estas interrelaciones entre factores abióticos como el relieve, las rocas, la geología, factores bióticos, es decir, todo aquello que tiene que ver con los animales y las plantas, la biota, y los factores antropogénicos, es decir, el resultado de la combinación de todos estos elementos da como resultado un paisaje determinado, un paisaje específico, un paisaje particular, que además es resultado de un proceso de formación de este paisaje. Entonces nosotros podemos dividir la superficie terrestre en función de estos paisajes o de paisajes diferentes que además tienen una concepción sensorial. El paisaje nos puede resultar atractivo, nos puede resultar menos atractivo, nos podemos rechazar un determinado paisaje y tiene una historia vivida en este paisaje, o sea, es producto de la gente que ha crecido allí y que ha contribuido también a modelar este paisaje. Entonces es un concepto muy integral, por un lado es muy moderno en la geografía actual, pero también es un concepto muy antiguo, porque ya Humboldt, que es uno de los padres de la geografía moderna, en el siglo XVIII, en uno de sus libros hablaba de los paisajes de América, es decir, es un concepto que es clave y que se ha reivindicado ahora a partir de que en el año 2000 se firma entre los distintos países integrantes de la Comunidad Económica Europea el primer tratado sobre el paisaje y se establece que va a ser el paisaje la base para el ordenamiento territorial de los países europeos y entonces empiezan todos ellos a elaborar cartografía de paisajes, es decir, empezar por lo primero que es delimitar estos paisajes. Bueno, ¿qué características tienen y cuántos son sus límites? Es una evolución del viejo concepto de región que había en geografía, que se hablaba de región geográfica, pero era un concepto que de la década del 70 que tenía más peso en lo económico. La región estaba más definida por factores económicos. El equivalente actual, que es el paisaje, bueno, reconoce que no hay un peso definido en lo económico, en lo social o en lo físico, sino que todo ello conforma un determinado paisaje. En la universidad también estamos trabajando en paisajes, de hecho estamos haciendo la cartografía de paisajes para la provincia de Santa Cruz, por ahora para la franja austral de la provincia de Santa Cruz, porque tenemos una provincia muy grande para los pocos que somos trabajando en esto, y la idea es que sirva también como una base tanto para la organización regional, territorial a nivel regional, como para, por ejemplo, el estudio, la oferta de sitios de interés turístico, ya no hablando como del sitio puntual, sino del paisaje. O podemos proponer el uso del paisaje para una u otra determinada actividad. El nombre del paisaje se pone en función de la forma del relieve que suele ser la más predominante, pero haciendo hincapié que no es solo la forma de relieve del paisaje, sino todo lo demás. Por ejemplo, nosotros en el libro de Geografía Física de la Patagonia que publicó la UNPA en el año 2007,
Ahí hacemos al final una regionalización de la Patagonia en función de los paisajes y utilizamos nombres, por ejemplo, como paisaje de montaña con bosque de Nothofagus. Tratamos de combinar el nombre con el rasgo del relieve y con el bioma que lo caracteriza. Para el sur de Santa Cruz, por ejemplo, tenemos paisajes costeros, tenemos paisajes de meseta, tenemos paisajes glaciarios, tenemos paisajes de montaña. Y dentro de esos, subpaisajes, porque el paisaje glaciario ocupa un 50% de la franja sur, por ejemplo, de Santa Cruz. Y tenemos también paisajes urbanos que representan solo el 0,2% del total, ¿no? Pero que tienen una impronta particular dada por las ciudades, que no es comparable a ningún otro paisaje. En los urbanos predomina el uso del suelo urbano.